Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Tierra Adentro en este su canal ATV+, como todos los domingos a partir de las 7 de la noche en vivo y en directo. Son exactamente las 7 de la noche con 31 segundos. Y vamos a acompañarlos la siguiente hora con entrevistas, reportajes, informes especiales, como a ustedes les gusta todos los domingos ver con nosotros. Recuerden que el programa se repite a las 9 de la noche, pero también mañana está en su canal de YouTube Tierra Adentro Perú para quienes quieren ver alguna entrevista en particular. Tenemos un buen programa, definitivamente. Estamos a pocas horas de CADE 2022, que empieza pasado mañana. El grupo ATV está participando decididamente en esta organización, y sobre todo en la parte de comunicaciones, y hoy vamos a hablar algo de lo que se viene en este CADE, un poco calentando el ambiente. Por eso vamos a hacer algo de, no futurología, pero sí predicciones respecto a lo que se viene para el empresariado el próximo año. Pero hay esto y mucho más. Vamos a empezar el primer bloque de inmediato con dos invitados especiales que llegan gracias a Engie Energía Perú. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. Bien, en este primer bloque tenemos a dos invitados que son amigos de la casa, colegas, además con los que hace 2 años estamos realizando el podcast de Cara y Sello. Está José González, Managing Partner de GSG Advisors, a quienes ven ustedes todos los domingos en la pantalla que está detrás mío, porque él vive hace 30 años en Nueva York, es analista financiero en Wall Street y tiene un reporte de lo más importante del mundo semana a semana con nosotros, y lo anunciamos, ya está en Lima. Así que bienvenido a tu casa, José. También está con nosotros Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam, destacado analista político, con quien y sociólogo, para analizar un poco lo que está pasando en el Perú y lo que puede venir de cara al próximo año. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a empezar de frente con José, ya que es nuestro visitante ahora. José, tú acabas de participar, acabas de llegar hace pocas horas a Perú, pero has participado esta semana en la reunión anual del Diálogo Interamericano en Washington, D.C., que es, digamos, el think tank para América Latina más importante en los Estados Unidos. ¿Cuál es la principal preocupación del empresariado a nivel mundial? Y te hago esta pregunta porque aquí como que estamos viéndonos al ombligo, como que todos los días la agenda es cómo tumbamos a Castillo, como si esa fuera la solución de nuestros males. Por eso esta visión, digamos, macro, creo que va a ser interesante. Buenas noches, Oscar. Encantado de estar presencialmente en Lima y de conocer a Juan Carlos en persona después de haber conversado con él por 2 años en el podcast. En particular, el año próximo va a ser un año complejo, en la medida que estamos viviendo la economía post-COVID, y es un ambiente global en el cual la inflación sigue subiendo, las tasas de interés siguen subiendo, y la recesión que viene y que hemos discutido semana a semana por los últimos meses es más o menos inevitable. Y esa recesión y esa inflación van a afectar a América Latina particularmente porque en el post-COVID son muy evidentes las precariedades en las que vivimos y las malas distribuciones de la equidad. La elección de Lula consolida una nueva ola que se llama rosada, pero podría no serla, se caracteriza más como una socialdemocracia radical, conservadora en términos sociales, que si bien va a representar una cantidad de problemas para la economía y el empresariado, abre una cantidad de oportunidades muy grandes. Y el consenso a nivel corporativo de los bancos de inversión es que las industrias extractivas van a ser fundamentales en la próxima década para el desarrollo de la humanidad, y en América Latina se concentran. De eso hablamos en Washington hace un par de días, enfocándonos particularmente en el Perú y Chile para metales y minerales, Venezuela para petróleo y productos agroindustriales, en Brasil, Paraguay y Argentina, y México como el productor tercerizado de la industria norteamericana. Digamos, para redondear lo que has dicho, podríamos decir, o me corriges, que Washington en este encuentro lo que dice es, oye, Latinoamérica es una posibilidad, vamos a verlo con atención, no es que a Latinoamérica se volvió comunista y ahora se fue al diablo la economía y mercado. Los cubanos dicen es lo que es, se tiene que lidiar con lo que tenemos y no con lo que quisiéramos tener. Ahora, tanto Petro como Lula están hablando de iniciativas regionales conjuntas.
Y desde que se creó el Chips Law y se están trayendo los semiconductores de Taiwán a los Estados Unidos en lo que es el mayor conflicto con China, el reshoring, la devolución de industrias, de producción industrial al hemisferio occidental, es fundamental para América Latina, fundamentalmente el Perú, en términos de metales y minerales y su refinación, y México en términos de producción de aquellas industrias como la automotriz que se necesitan tercerizar vía México. Está sucediendo de una manera que no habíamos visto en el pasado, además porque la economía china empieza a madurar y va a tener problemas de crecimiento serios. China, que creció 9% por 50 años, no puede crecer más del 4%. Claro. Y los Estados Unidos puede competir en un ciclo que no esperábamos con la producción y el crecimiento chinos. Juan Carlos, parece que en un año, hablando de política, parece que en un año el presidente Castillo aprendió a sobrevivir. No diría gobernar porque sería mucho, ¿no? Sí. A sobrevivir. Pero parece que la oposición no ha aprendido a ser oposición. Una clara demostración es lo de ayer, ¿no? O sea, de hecho, la oposición mercantilista, que es la que quiere sacar a Castillo del poder, a como dé lugar, sin tener ni siquiera un reemplazo a cambio, ¿no es cierto? No ha podido lograr llenar pues, el Estadio Nacional, ¿no? Es decir, llevar 50.000 personas, creo que fueron 20.000 o 30.000, pero démosle el beneficio de la duda, 50.000 personas frente a Palacio de Justicia no es llenar ojo, Castillo tampoco podría llenar el Estadio Nacional, tampoco. Estoy seguro. Entonces estamos en una batalla de minorías, ¿no es cierto?, conservadoras, precarias, que no saben qué pueden hacer con el poder, pero están luchando por el poder, y una gran mayoría de peruanos que literalmente le importa muy poco lo que estas dos minorías hagan entre ellos, siempre y cuando no afecten la microeconomía, su vida, su tranquilidad, que es lo que finalmente todos los seres humanos normales esperamos en una sociedad. Convivencia, tranquilidad, poder tener un trabajo, poder tener una atención en salud, poder tener una atención en educación, poder tener una vida y poder tratar de ser feliz, ¿no? El modelo anterior de los 30 años de crecimiento económico, digamos, no ha logrado satisfacer este tema de, oye, si logras tener un ingreso y todo, no necesariamente puedes ser feliz, ¿no? Claro. Ayuda mucho, eso sí, claro. Pero la felicidad es mucho más que eso. Es ciudadanía, es derechos, es deberes, es la construcción de un ser humano con mucho más contexto, con ideología, con ideas, con sueños, con religiones, con mucho más, con narrativa. Por eso son tan importantes las narrativas, los cuentos, las historias, los sueños, cosa que hoy en el Perú escasean por todos lados. ¿Y es una pena que la oposición no haya aprendido a hacer oposición teniendo a Castillo al frente? O sea, tienes el terreno perfecto para hacer una oposición, pero si es rabiosa, si es insultativa, si es, ¿no es cierto?, no estratégica, tienes el resultado que estamos viendo. Y lo que más preocupa, Óscar, es la incapacidad de generar nuevas narrativas. Es decir, vemos al presidente Castillo el otro día volviendo a hablar de Túpac Amaru, y esto que la antropología hemos descubierto desde los años 50, 60, 70, que es estos famosos historias del Incarri, o sea, todo este pensamiento de buscar al líder oculto que el mundo andino anda reconstruyendo por atrás, y que estoy seguro que los empresarios ni lo han estudiado, lo desconocen completamente. Es más, las élites empresariales, las élites políticas no tienen la menor idea de cómo es el pensamiento andino, y por lo tanto no tienen idea de cómo acercarse a él. Estamos recurriendo a viejos discursos, ¿no es cierto?, sí, pues, míticos, mesiánicos, sin ni siquiera saber cómo enfrentarlos, ¿no? Eso es preocupante. José, aquí hemos hablado, como tú sabes, con Kelly Bisset-Tom de Fitch Ratings en una primicia del programa en Televisión Nacional, pero para no ir muy lejos también hemos leído las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien dice, por ejemplo, que creceremos casi 3% este año, o sea, 15% más que el 2019, que el 2023 la pobreza seguirá disminuyendo y que le parece absolutamente injusto que Fitch nos, digamos, baje en la perspectiva, ¿no es cierto?, de crecimiento. ¿Cómo se condice esto? Y es lo que mucha gente que nos ve se pregunta. ¿Cómo se condice esto con el hecho de que este gobierno es un desastre? Recordemos que el gobierno de Castillo es precario, es torpe y es inútil, ¿sí? Pero definamos inutilidad. Mi madre tenía 4 hijos varones y un marido, y decían que los hombres en la casa éramos inútiles. La única útil era mi hermana, pero éramos inútiles para lo que ella quería que fuéramos útiles, ¿sí? Hay cierta utilidad. El presidente es el presidente. Y hay que tener muy claro, ya ha sucedido a nivel global, nos sucedió en los Estados Unidos con Trump, hay que respetar la oficina.
Es importantísimo respetar la oficina, criticando a la persona que lo ocupa, y eso es clave. Y lo que dice Julio es muy claro, el país sigue siendo absolutamente solvente. Es el segundo país más solvente de América Latina y casi que va a ser el primero. Recordemos que el próximo año va a ser un año de crecimiento magro en el mundo. Los Estados Unidos solo va a crecer 1%. América Latina solo va a crecer 1.7% y el Perú, según el Fondo Monetario Internacional, que hoy día es el estándar para proyecciones de crecimiento, va a crecer 2.6%. El siguiente país crece 2.2%. Chile entra en recesión porque tiene una serie de contradicciones internas que no puede superar. Eso es lo que compensa que el Perú siga funcionando y lo que dice Julio tiene sentido. ¿Por qué Fitch baja la perspectiva? Porque dice el desacuerdo político y habla del desacuerdo político. Fitch es muy claro. No, y le da al Ejecutivo y le da al Congreso. Y al Legislativo, no y además en esa pelea acaban de entrar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Es decir, ya el Estado entra en una pelea que puede hacer que esas condiciones que prevé el Fondo Monetario se deterioren. Claro. Y lo que está haciendo Fitch es sencillamente está siendo cauto de cara a un futuro que si bien sigue siendo importante, y volvemos a la discusión. El consenso muy claro a nivel global es que las industrias extractivas, particularmente los metales y minerales, especialmente el cobre, es el futuro de la transición energética, independientemente de las cotizaciones de corto plazo en los mercados como el London Metal Exchange. Y en el Perú tenemos todas las piezas alineadas y lo que dice Fitch es basta que se pongan de acuerdo a las partes para que ese futuro se cumpla, o sea, mejor, en un contexto, de nuevo, en que nadie va a crecer, donde la inflación va a ser alta y donde el dólar nos va a costar a todos. Juan Carlos, tú has dicho que la época de la tecnocracia política murió y que ha llegado la hora de hacer política política. ¿A qué te refieres exactamente y cómo tiene que ver esto con el devenir económico de nuestro país? Se acabó el ciclo tecnocrático, ¿no? No quiere decir que no vuelva a venir un ciclo tecnocrático, de hecho va a venir. De hecho, hoy actualmente el ciclo político significa que quien toma las decisiones dentro del aparato burocrático, digamos, del Estado, es ahora el político. El político es aquel que necesita que las cosas sucedan. No importa si el cuadro técnico dice que este no es el camino. El político agarra y dice, no me importa, quiero que suceda y sucede, ¿no? Como por ejemplo destituyeron este fin de semana al presidente de Salud porque se equivocó de portátil, ¿no es cierto? Hubo una portátil negativa, hizo pifeos, el presidente dijo, oye, ¿cómo es esto? Por favor, presenta tu carta de renuncia y renunció, ¿no es cierto? Es política, ¿no? O sea, las reglas son políticas, no son tecnocráticas. No le preguntó, oye, ¿cómo van tus resultados del año, no? O del mes que has estado. No, le dijo, oye, te equivocaste portátil, te vas. Y se fue. Eso es política, es el ciclo político. Bueno o malo es irrelevante, es lo que es, como decía bien José. Es decir, ese es el nuevo momento. Y este nuevo momento requiere que todos los actores sociales que quieren construir convivencia tienen que aceptar esta nueva idea o esta nueva forma de manejar el poder. Entonces hay que ver que las autoridades empiezan a funcionar de otra manera. Hay que acercarse a esas autoridades con otra lógica. Pero hacer política no significa manipular, manosear, que ese es el trauma que vivimos quienes vivimos la hiperinflación de García, ¿no es cierto? Sí, claro, sobre todo, sí, claro. Que claro, decías, oye, el político agarra a la empresa, las empresas públicas que luego se vendieron en los 90 con el aplauso de todo el mundo, incluyéndome, por supuesto, en muchas de ellas, pero, digamos, no tenemos que hacer política manoseando la economía. No, al contrario. O sea, el ciclo político lo que debe hacer es justamente esto, lograr que las cosas sucedan con mando, con liderazgo, no destruyendo el Estado. Lo que está ocurriendo ahora es que este ciclo político es tan precario con los actores que tiene, porque tenemos a representantes en los tres poderes del Estado tan precarios, que lo que están poniendo en riesgo es la institucionalidad democrática en sí misma. Claro. Y como dijimos y hemos sostenido siempre en el podcast, el riesgo de debilitar la democracia es que las fuerzas autoritarias siempre están al acecho. Al acecho. Porque son primitivas, porque siempre están ahí. Y hay que contextualizarlo también. La elección de Donald Trump y el asalto al Congreso del 6 de enero del año pasado es un problema global. En Estados Unidos era inconcebible que una cosa así fuera a suceder. Sí, claro, ha sucedido. Trump aparentemente anuncia su campaña a la reelección el 14 de noviembre. Esta transición que estamos viviendo post-COVID y con la guerra en Ucrania se presta
O sea, tampoco hay que creer que somos el único lugar en el mundo en donde están sucediendo este tipo de trastornos. Ahora, y a propósito de De hecho, eso, el ciclo es regional, ¿no? Correcto, es global. Es global, en realidad. a propósito de eso, vale la pena comentarles a los amigos televidentes que el profesor de Harvard, Michael J. Sandel, utilizó el término sociedad de mercado, digamos, reemplazando de alguna manera la economía de mercado. En su libro Lo que el dinero no puede comprar, y él decía lo siguiente, ¿no? La creciente mercantilización de todo hace que crezcan las desigualdades que no necesariamente implican pobreza, pero sí erosionan el sentido de ciudadanía y de bien común, tan necesario para que una democracia funcione. Es algo que en el podcast además lo venimos decimos todas las repitiendo todos los lunes desde hace 2 años. Ahora, esto lo dijo no ayer, lo dijo el 2014 en su libro, pero parece, José, que aquí nadie se enteró. Bueno, hay una discusión muy intensa a nivel académico que está llegando a los niveles bancarios y empresariales. McKinsey acaba de publicar un reporte que también va a ser fundamental entender, que señala, divide el mundo en los últimos 200 años en grandes épocas y dice que estamos entrando en la pospandemia a la era postmercado. No es que el mercado va a desaparecer, sino que se va a transformar en una cosa nueva. Y Branko Milanovic, que es uno de estos nuevos economistas con Mazzucato, que hablan del futuro del capitalismo como lo conocíamos. El capitalismo norteamericano de la segunda mitad del siglo XX es un capitalismo financiarizado y consumista. Pero eso ha llegado a un límite, porque no podemos seguir consumiendo, porque estamos calentando el planeta y nos vamos a achicharrar. ¿De qué sirve seguir construyendo malls si no vamos a poder comprar nada? Y hablan de una economía de mercado no capitalista donde el capital va a tener menos importancia de lo que acaba de decir Juan Carlos, donde la gente está demandando bienestar. ¿Cuál es lo que une a la elección de Castillo con la de Lula, con la de la nueva presidenta italiana, que es la primera presidenta fascista desde Mussolini? Ahora, Y mujer. Primera mujer en gobernar Italia. Los suecos acaban de elegir un gobierno de derecha conservadora. Bibi Netanyahu acaba de ser reelecto en Israel. Xi Jinping tiene más poder que nunca después de Mao, porque tiene que consolidar el manejo de China con un crecimiento solamente del 4%, porque la gente está demandando bienestar. Y en el bienestar, el ciclo político, como dice Juan Carlos, es fundamental, porque tenemos que garantizarle a la ley que todos somos iguales ante la ley y que hay equidad en la distribución económica. La gente tiene muy claro que usted puede tener un Ferrari. El problema es que usted tenga un Ferrari y yo me muera de hambre. El problema es que usted tenga un Ferrari y 100 nos muramos de hambre. Y en el caso de la minería, que es un tema que nosotros manejamos en Viceversa hace 22 años, y lo conversamos con Miguel Cardoso, por ejemplo, que es amigo y hombre tan apreciado por nosotros hace tantos años, es que el discurso que efectivamente hace 10 años era ambientalista, no, ahora es no, Cholito, ¿y a mí qué me toca? O sea, en realidad es, yo también quiero alguito, no es, no quiero minería, más allá de los radicales que siempre van a decir. A eso apunta la equidad. En los temas económicos no podemos ser iguales, eso no funciona. Pero la gente lo entiende. La gente entiende que la riqueza y el ingreso que son de la nación, particularmente en las industrias extractivas, si lo que está bajo la tierra es nuestro, es soberano, es de todos, la distribución de esa riqueza tiene que ser equitativa, no igual. Somos iguales ante la ley, equitativos ante la economía. Voy a pedirles ahora mayor brevedad para que podamos terminar nuestro bloque. Está todo muy interesante, pero tenemos 2 muy buenos entrevistados a continuación. Juan Carlos, pasado mañana es CADE, no quiero dejar de tocar el tema. Llega con gran expectativa, regresa a la presencialidad. ¿Cómo crees que van? Tu intuición, ¿qué te dice? ¿Con qué actitud va el empresariado a este CADE? A ver, yo siento un empresariado que va desconcertado, muy desconectado de la realidad regional, completamente desconectado de la realidad regional, muy en temas de discusiones globales, como por ejemplo la sostenibilidad, como por ejemplo el tema ambiental, como por ejemplo el tema de derechos, ¿no? Y con temas muy puntuales que ahora los afectan, como por ejemplo la tercerización. Me preocupa que, por ejemplo, no exista el tema de la vivienda, de las ciudades, que no sea un tema fundamental cuando sabemos que es uno de los sectores claves para poder generar reactivación. No es clave. La salud tampoco es un tema clave para el CADE, ¿no? Preocupa que temas fundamentales para construir ciudadanía o conexión o convivencia social no sean parte de la... Entonces, yo siento que la expectativa de los que están acudiendo CADE esta semana es
de incertidumbre, de no mucho entusiasmo. Yo no siento un empresario entusiasta. ¿Con el que no coincides o sí coincides? Esa falta de entusiasmo. No, yo soy, tú sabes que yo soy de los que es positivo a pesar de todo, ¿no? Yo sí creo que hay que pelear por esa convivencia, por esa conexión, por ese cable a tierra. Pero hay que estar ahí, alguien tiene que hacer el trabajo de acompañarlos y decirles, muchachos, sí hay canales, hay que buscarlos. O sea, no llegó el apocalipsis, no se está acabando el mundo, ¿no? Hay que recordárselos, ¿no? Ya nos gana el tiempo, pero la última pregunta para José, que está en casa visitándonos estos días y va a estar en las siguientes ediciones también. La próxima semana te contactas con nosotros desde el extranjero, pero desde Arequipa, para ser más precisos. La última pregunta es, le hemos preguntado a Juan Carlos cómo cree que va el empresariado acá. La pregunta para ti es, ¿cómo debería mirar el empresariado nacional y extranjero el 2023? Es un año difícil, pero recordemos que ser emprendedor y ser pesimista, o ser empresario y pesimista, es una contradicción en términos. Emprender es luchar contra viento y marea. Recordemos que el optimismo no es una creencia, es una actitud. Es que venga como venga el día, yo lo voy a hacer mejor. Y el mundo no va a cambiar ni va a desaparecer. El fin del mundo no existe. El corto plazo va a ser bastante difícil. El 23 es un año de contracciones y problemas. El 24 es un año de recuperación, pero va a ser lenta y va a ser trabajosa. Ahora, en esas condiciones, en el Perú, en función del bono demográfico y de nuestra concentración de lo que el mundo necesita, las oportunidades son inmensas, siempre y cuando se asuman, como dice Juan Carlos, en un modelo postmercado, abandonar los legados del ciclo que se está terminando y asumir los retos del ciclo que viene y que nos favorece como nunca en la historia. De acuerdo. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Vamos a seguir conversando, obviamente, y vamos a seguir viendo aquí en el estudio en las próximas semanas a José González. Muchas gracias. Nos vamos al primer corte del programa. Nos vamos con Alerta Legal, nuestro segmento de pase comercial, y regresamos con Miguel Cardoso, presidente de Perumín 2023, para hablar de lo que se viene en la exploración, pero también un reportaje que estoy seguro les va a encantar. Volvemos ya. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, las empresas cuyos trabajadores no gocen de un día de descanso semanal pueden llegar a ser sancionadas con una multa ascendente a 12.098 soles. Bien, después de la interesantísima charla con mis colegas y amigos José González y Juan Carlos Ruiz, con quienes hace 2 años tenemos todos los lunes, recuerden, en YouTube y en Spotify, el podcast de Cara y Sello para analizar en 15 minutos la realidad nacional e internacional, vamos a pasar otra entrevista que estoy seguro va a ser muy interesante en momentos especiales para nuestro país. Pero antes vamos a presentarles un reportaje. Nuestro equipo viajó hasta Loreto, hasta la localidad 7 de junio, para encontrar y descubrir un proyecto de reforestación gestada entre la empresa privada, pero además con participación de los ciudadanos, de los seres humanos, que son tan importantes para este programa y por eso es que se llama Tierra Adentro. Vamos con eso y volvemos con el comentario después. El sol radiante del amanecer en la selva peruana acompaña todos los días a Segundo Wanuirit, un amante de las plantas que asiste al vivero de esta alejada zona de la patria para cosechar las plantas nativas de su región, como camu camu, ubos, chimbillo y guaguilla, entre otras variedades, que luego serán debidamente sembradas en zonas de su comunidad que se encuentran hoy degradadas por causas naturales. Me siento contento, orgulloso, que un día esas plantas van a crecer, se van a desarrollar y va a ser una flora inmensa. Por eso hoy en día estamos cosechando la vegetación que nos da vida. Esta es la historia de mujeres y hombres como Segundo, que pensando en las nuevas generaciones han emprendido un proyecto para recuperar el ecosistema que cada año se ve afectado por las inundaciones naturales de la zona. Estamos tierra adentro, en la localidad 7 de junio, en el distrito de Puináhuac, en Loreto.
La comunidad de 7 de junio se ha vuelto como un solo equipo, que la idea es cuidar el medio ambiente. Más adelante, lo que uno se siembra, ellos cosecharán. Por eso hoy en día estamos restaurando para beneficio de nuestros hijos, que un día van a venir, van a crecer, van a vivir en este lugar, como los frutos de los árboles, que va a ser beneficio para ellos, las plantas medicinales que van a ser remedios para ellos. Esta loable iniciativa, que ha logrado recuperar el ecosistema de un bosque de 7.45 hectáreas, es realidad gracias al apoyo de la empresa privada que opera en la zona, Petrotal, que cuenta con el apoyo técnico del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, con el fin de buscar que las comunidades aledañas a la operación puedan vivir en un distrito limpio y sostenible. Luego de una evaluación biológica que realizamos hace un par de años, encontramos que esta era la mejor zona para hacer el trabajo de restauración, ya que teníamos el área naturalmente degradada. Son 7 hectáreas que han sido perjudicadas por las inundaciones, en la cual solamente crecían el gramalote que nosotros lo conocemos. Son áreas ya peladas, no hay árboles, y eso es lo que nosotros estamos reforestando en estos tiempos. Por un ambiente más sano, sí a la restauración forestal. Las consecuencias del cambio climático, a las cuales no es ajena nuestra Amazonía, ponen en peligro la vida silvestre de algunas especies. Por ello, uno de los ejes de este proyecto comprende la recuperación progresiva de flora y fauna. A los 5 o 10 años que se tengan árboles de mayor tamaño, el plan que se tiene es tener refugios artificiales y también percheros. Los refugios artificiales son para la fauna terrestre, mamíferos pequeños que necesiten lugares donde esconderse, donde dormir, y los percheros son para aves que en este momento no tienen árboles donde se puedan posar, donde puedan descansar o donde puedan observar el territorio. Acá nuestra vida es el ecosistema, es la fauna, es la flora, es nuestra vida. Ese es de nosotros, nuestro orgullo que tenemos acá. El beneficio es tanto para el ambiente, para los animales y a nosotros también como comuneros. Si bien el proteger y recuperar el ecosistema es de por sí un gran logro, este proyecto también se ha convertido en fuente de ingresos económicos para los comuneros, llegando a beneficiar a un total de 37 familias de manera directa y muchas más indirectamente. Estas 37 familias trabajan tanto en lo que es el vivero, en el desarrollo de los plantones dentro del vivero y también trabajando acá en la plantación. Aparte tenemos técnicos que son de la localidad y de Iquitos que trabajan en conjunto en la restauración. Dentro de estas especies que nosotros vamos resembrando, hay plantas medicinales y hay plantas que también echan frutos. Las actividades descritas, que cuentan con el permanente apoyo de la empresa Petrotal, tienen un plazo de ejecución de entre 10 a 20 años, tiempo en el que los pobladores capacitados por especialistas ambientalistas tienen la gran misión de hacer de la localidad 7 de junio un mejor lugar para vivir. Una siguiente etapa para el vivero forestal es convertirlo en un centro forestal, para que de esta manera podamos atender otros proyectos de reforestación que se puedan dar en otras comunidades. También podemos ver temas de fauna, traer investigación a la zona y proyectos que puedan desarrollar otras empresas, otras entidades en esta área, ¿no? Más adelante yo imagino ya a mi comunidad, una comunidad más alegre, más verduzco y más protegido y con muchos más animales. Eso es lo que yo quiero darle a mis hijos, esa vida linda, hermosa que la naturaleza nos brinda. Documentos medievales ya hablaban del verde como el color de la esperanza, por su relación con el mundo rural y la agricultura. Esa esperanza cobra vida en esta alejada zona de nuestro país, donde comuneros, expertos ambientales y empresa privada unen esfuerzos para desarrollar iniciativas que buscan garantizar una vida más sana y sostenible para el presente y el futuro. Otro estupendo trabajo del equipo integrado conformado por Alexis Juárez, Eduardo Saucedo, con la edición de Óscar Díaz Infantas. En estos 8 meses de programa que estamos todos los domingos con ustedes a través de ATV+, en el horario estelar de las 7 de la noche, ya hemos emitido más de 25 reportajes como este, que cuentan la historia real, no ficticia, no fabulada, de los esfuerzos de la empresa privada, como en este caso Petrotal, que realmente produce la mayoría del petróleo que estamos produciendo hoy en el Perú, y que no contenta con hacerlo, con traer divisas, se preocupa por la gente.
como muchas otras empresas también en el sector minero o energético que hemos ido presentando. Puedo decir con orgullo, a esta altura de los meses que estamos al aire, que este es el primer y único programa en la televisión que presenta estos reportajes. Lo hacemos con convicción, lo hacemos con sentimiento, lo hacemos porque creemos en el Perú y porque somos empresarios y queremos que el Perú sea grande. Nos vamos ahora con Viceversa para presentar la siguiente entrevista, como siempre. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, nuestro siguiente entrevistado, lo había mencionado en el primer bloque, es el ingeniero Miguel Cardoso, presidente de Perumin 2023. Buenas noches y bienvenido, Miguel. Muy buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la entrevista. Tenemos dos láminas iniciales para empezar a tocar este tema contigo. En los últimos 2 años, la primera, por favor, señor director, los precios de los minerales han registrado una significativa alza. Se estima que la demanda, además del cobre, se cuadriplicará hasta el 2030. Ahí vemos cómo han crecido además los precios de exportación, más allá de los temas coyunturales, como bien lo indicó José González al principio. Sin embargo, Miguel, pese a este entorno internacional favorable a la inversión, en el desarrollo de nuevos proyectos, en vez de incrementarse, ha bajado, y es el siguiente cuadro que tenemos acá. Por ejemplo, de 23 proyectos a 5. Esto lo ves tú todos los días. ¿Cómo revertir esta situación? Sí. A ver, una de las cosas que nos falta a nosotros como país es tener una visión de largo plazo de nuestro desarrollo. No es cuestión de concentrarse simplemente en lo que pasa en el momento y buscar conflictos, sino realmente hay que pensar en el largo plazo, donde se gestan los movimientos y los desarrollos más importantes que van a afectar el crecimiento económico del país y además, como es necesario, el desarrollo social también de nuestro país. En el caso de la minería, si uno ve el ciclo completo, empieza con la exploración. La exploración es donde se buscan y se descubren minerales. Desde que se comienza la exploración, de 1000 proyectos que están en etapa de prospección, uno de ellos nada más va a llegar a ser una mina. De manera que es una inversión de muy alto riesgo, que lo hacen obviamente las empresas mineras que están explotando otros yacimientos, pero también lo hacen empresas que no están explotando nada, sino que se dedican exclusivamente a explorar. El promedio a nivel mundial, desde que se empieza la prospección hasta que se descubre un yacimiento, es 12 años. Luego de la exploración viene... Escuchen, amigos televidentes, qué importante es esto. Luego viene una etapa de desarrollo del proyecto, estudio y desarrollo del proyecto, que desde estudio de factibilidad hasta producción toma 15 años. Estamos hablando ya de 27 años. De manera que es largo plazo, definitivamente es largo plazo y hay que considerarlo así. Claro. Es decir, lo que yo comienzo a explorar hoy día recién me va a rendir frutos en 27 años. Y las minas se acaban. Muchas de ellas duran menos que 27 años. De manera que es necesario tener un portafolio completo en todas las etapas que van avanzando y que van, digamos, dando los frutos poco a poco para que reemplacen lo que falta. Claro. En el Perú tenemos problemas serios si vemos el 2019 y lo comparamos con el 2021. Por ejemplo, en el caso del cobre, nuestra producción ha bajado de 12.1% de la producción mundial al 10.9%. Wow, ese dato no lo tenía. Hemos caído. En oro. En épocas en que tenemos que producir más porque el mundo demanda más cobre. Okay. Bueno, ese es el paradigma de las oportunidades perdidas. Aquí somos unos especialistas en ello. Ya. En oro ya no somos los primeros productores de Latinoamérica. Ya somos los segundos. Ya no somos los séptimos, como en el 2019, en el mundo, sino ahora somos los 10º en el mundo. Y en términos de recursos también hemos caído. En cobre tenemos 8.8%, estamos en el tercer lugar en el mundo a pesar de que somos los segundos productores de cobre. Estamos en el tercer lugar en el mundo en cuanto a la cantidad de recursos que hemos reportado. De 10.6 hemos caído a 8.8. Y en oro
vamos cayendo sistemáticamente ya desde hace muchos años. Nosotros hemos llegado a producir 6.7 millones de onzas. Casi podríamos decir desde Conga, por el efecto político. Desde 2005. De ahí comenzamos a caer. Y ahora estamos de 6.7 millones de onzas de oro por año. Ahora estamos en menos de 4.5 millones de onzas por año. Y la tendencia es seguir para abajo. Ya no estamos en el quinto lugar en recursos, sino estamos en el noveno. Ahora, pero Miguel, esto no ha pasado hace un año. No voy a defender este gobierno, que además es terrible, digo, por su incapacidad. Pero, por ejemplo, en el tema de la exploración, y lo hemos hablado tú y yo varias veces, en el gobierno de Ollanta empezó a ralentizarse, pero increíblemente en el gobierno, ojo, escuchen, de Pedro Pablo Kuczynski, se creó una normativa que creó una barrera burocrática, ¿no es cierto?, que ha hecho mucho más lenta y mucho más dificultosa la exploración. ¿Es así o estoy exagerando? No, es exactamente así. Y fue el 22 de diciembre del 2017 se publicó el Decreto Supremo 042 del MINEM, y ese es el responsable de la situación que tenemos en exploración hoy en día. Si nosotros vemos la historia, del 2017 la exploración comienza a crecer en el mundo entero. ¿Cuánto creció en el mundo? 14%. Nosotros crecimos 19% en el 2017. A fines del 2017 se da esa norma, que comienza a aplicarse de forma efectiva en el 2018, antes de la mitad del 2018. En el 2018 el mundo subió 21%, nosotros 12%. En el 2019 el mundo cayó 3%, nosotros 7% caen. Las cifras no mienten. No mienten. En el 2020 el mundo cayó 10% por la pandemia. Nosotros caímos 31%. En el 2021, y acá viene la cosa, en el mundo se sube 35% de inversión en exploración minera, nosotros subimos en 18%. Es decir, cada año perdemos. Hoy tenemos el 3.9% de dinero destinado a exploración en el mundo que viene a Perú. Nosotros hemos tenido siempre cifras, hemos llegado hasta cifras de 7.7% y últimamente estuvimos siempre arriba de 6% y ahora estamos en 3.9%. Y en el 2022 vamos a seguir cayendo. Tremendos datos que nos estás compartiendo hoy día en el programa. Hace poco... Que no deberían llamarnos a la desesperanza, sino a la reflexión, ¿no es cierto? Así es. Que supongo que es lo que quieres tú, y es lo que pretendes hoy en el programa, como debe ser. Es decir, oye, reaccionemos, ¿no? Y actuemos. Es obvio que ese decreto supremo del 2017 está destruyendo la exploración. Hace poco, muy contento, el gobierno publicó 4 contratos para la devolución del IGB durante la exploración. Estaban muy contentos, estaban con bombos y platillos. Oigan, en el 2013 nosotros teníamos entre 30 y 40 contratos de este tipo. Ahora es la 10ª parte. De manera que estamos perdiendo el terreno de una manera impresionante. Y no por el mercado externo, como bien lo indica José González, sino básicamente por la falta de liderazgo. Porque no tenemos gobernantes, o como decía Basadre, tenemos una clase dominante y no una clase dirigente. Sí, es así. Y nadie toma las decisiones para resolver este problema. Es cierto, durante el gobierno de Kuczynski se publicó esa norma. Y no solo se publicó esa norma, en esa misma época el Congreso, con la aprobación del grupo de Kuczynski, se modificó la ley de recursos hídricos para introducir el tema de las cabeceras de cuencas y la posible intangibilidad de las mismas. Esto también es otro. También fue una traba. La gente que lo hizo no necesariamente era gente de Kuczynski, tampoco hay que ser injustos, ¿ok? Era lo que quedaba de Humala. Claro. ¿No? Pero los políticos... Empezó con el buen Pulgar Vidal, Manuelito. Obviamente. Muy querido en el sector. Que claro, el ambientalismo, todos podemos estar de acuerdo con el ambientalismo, pero el ambientalismo no puede frenar el desarrollo. No puede, no debe. No debe, y además la responsabilidad... No lo hace en Australia, no lo hace en Canadá. No. La responsabilidad ambiental es una responsabilidad que tenemos que compartir todos. Nosotros como mineros tenemos que ser especialmente responsables en ese aspecto, y lo estamos siendo.
Cada vez somos mejores, cada vez trabajamos más en el desarrollo tecnológico y la innovación para lograr esos objetivos. Pero esto está destruyendo el pipeline de la minería, y fíjense que hay una consecuencia bien grave, quiero mencionarla porque es importante. Si nosotros vemos en las regiones cuántas minas producen, lo que aportan las regiones en producción de cobre, en la mayor parte es una mina. Solamente en Cusco hay 2, y en Moquegua había una, y ahora hay 2 con Quellaveco. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Antamina se acaba en 9 años, no 27 años. No hay ningún proyecto que esté atrás. Wow. Ya. Y después, en Cusco tenemos que las reservas de cobre se acaban en 15 años. Y así sucesivamente. En Apurímac, Las Bambas es una cosa impresionante. Apurímac recién surge. Así es. El 72% del PBI de Apurímac está aprobado, pero no puede empezar. Es Las Bambas. Si Las Bambas para, y ahora está produciendo a la mitad de su capacidad, si Las Bambas para, Apurímac pierde el 72% del PBI. Estamos hablando de un montón de dinero. Y además sería un desastre, además un desequilibrio social brutal. Ahora, nos ganó el tiempo, Miguel. Creo que has compartido datos impresionantes. Yo les recomiendo, amigos, volver a ver el programa a las 9 de la noche o mañana, a partir de mañana en la tarde, verlo en nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú, porque creo que vale la pena y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Creo que camino a Perumín 2023, que tú presides, Miguel, vamos a tener oportunidad de conversar varias veces, porque esto hay que repetirlo. Una golondrina no hace el verano, hay que repetir. Los comunicadores sabemos que hay que repetir para que se recuerde el mensaje. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Un gusto. Quédate conmigo, nos vamos a la pausa, la última del programa, para regresar con otra entrevista para hablar, en este caso, del sector petrolero, algo como lo que hablamos hace un momento, lo vimos en el reportaje de Petrotal. Tan importante para el Perú, no solamente para la seguridad energética, sino también alimentaria. Volvemos. Raudos y veloces, entramos a la entrevista del cierre que llega como siempre gracias a Lavalier. Bien, la entrevista del cierre de hoy es con Ronald Egusquiza, experto petrolero, hombre que conozco desde los 90, por lo menos cuando él estaba en Perú Petro. Tiene pues toda su vida en el sector, en realidad. Te conoces hasta las piedras, Ronald. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Oscar. Ronald, te he invitado para hablar de seguridad energética y alimentaria, pero vamos a llegar a eso. Para empezar, ¿qué escenario encuentra hoy la nueva presidenta de Perú Petro, Isabel Tafur, que ha sido nombrada en estos días? ¿Cuál es el escenario, en resumidas cuentas, que va a enfrentar ella en el sector petrolero específicamente? En el sector petrolero, al igual como en toda la economía en general, la palabra que resume es la necesidad de la reactivación. Si no damos un enfoque de reactivación económica, vamos a perder el rumbo. Es por eso que Isabel, que está asumiendo la presidencia de Perú Petro, realmente tiene un reto muy grande, porque hemos visto cómo las reservas de petróleo, las reservas de gas natural han ido disminuyendo año a año y no se van reponiendo, a pesar de que el país tiene ingentes cantidades, tiene un potencial y necesitamos esa energía para el desarrollo, ¿no? Vamos a ver. No la tiene fácil, ¿no? Es realmente un reto muy grande, pero creo que es una gran profesional. Sí, pues lo bueno es que tiene conocimiento del sector. Y que va a salir adelante. Creo que todo el sector va a apoyarla, y lo que necesita es que tenga el apoyo político, y el equipo también, para que pueda
concretarlas y conformar este equipo de trabajo donde todos trabajen con un norte, mirando, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el sector es parte de un proceso de transición energética. Si no tenemos en cuenta eso, como que perdemos el norte y decimos dónde estamos, porque aquí tenemos que ser claros en que las energías renovables cada vez van creciendo y no debe ser como que nos llame la atención, todo lo contrario. Las energías renovables son parte de la ecuación, pero en las proyecciones a 2050, por ejemplo, vemos que si bien la energía renovable va asumiendo un rol cada vez más importante, todavía tenemos los hidrocarburos, todavía tenemos la participación inclusive del carbón. Fíjense ustedes, entonces lo que está sucediendo es que tenemos que entender el fenómeno, dos fenómenos. Uno, el crecimiento de la población a nivel mundial, pero aparte de eso hay una incorporación, una inclusión de la población en cuanto a los beneficios de calidad de vida y de bienestar, que es el objetivo que deberíamos tener todos. Cuando hemos hablado hace un momento y decíamos, estamos hablando de seguridad energética, muchas veces la seguridad energética es como un concepto ahí etéreo, ¿no? Sin embargo, lo que deberíamos identificar es que la seguridad energética está muy correlacionada, es sine qua non para el crecimiento económico. Y ese crecimiento económico para el desarrollo económico, como dice tu programa, ¿no? Responsabilidad social con desarrollo. Pero además ese desarrollo económico tiene que estar orientado a lo que es el bienestar de las personas. Entonces, si es que no tenemos esa conexión, finalmente no podemos identificar que la seguridad energética es para lograr el bienestar de las personas. Entonces, cuando perdemos ese foco, nos cuesta decir, ¿por qué es que tenemos que invertir en esto? ¿Por qué tenemos que dar estas normas? ¿Por qué tenemos que propiciar el desarrollo del país en base a estas energías? Sí, sabes, al final de cada programa, o casi todos, termino yo con la sensación de que el Perú básicamente necesita dos cosas: visión y liderazgo, porque la riqueza está, el mundo quiere lo que nosotros tenemos. Si tuviésemos un poquito de visión y otro poco de liderazgo, la historia cambia. Ronald, hablando del sector petrolero, la crisis financiera que atraviesa hoy Petroperú, nuestra empresa petrolera, ha vuelto al presente el debate ya superado en los 90 de ¿la dejamos como empresa estatal o la privatizamos? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Creo que regresamos con relación a esta pregunta, Oscar, regresamos al punto de qué estamos hablando. Estamos hablando de seguridad energética, estamos hablando de bienestar. ¿Cuál es el rol que debemos de cumplir todos los agentes económicos y entre ellos Perupetro, pero en este caso también Petroperú, el Estado, las autoridades? Y vemos claramente que este rol es una responsabilidad. Y hablar de responsabilidad es hablar de liderazgo, porque cuando se asume un liderazgo, se asume la responsabilidad de los resultados por las decisiones que debemos de tomar y más aún por los resultados del equipo de trabajo que va a estar con nosotros. Es por eso que el tema Petroperú pasa por el tema del liderazgo orientado hacia dónde vamos. Y esa es la respuesta a tu pregunta, porque si no tenemos claro hacia dónde vamos, vamos a evaluar Petroperú como si fuera una empresa privada cualquiera, que tiene que reportar cuáles son los resultados económicos del último año o del último trimestre, pero yo he trabajado en el sector, como tú bien decías, y en muchos casos hemos hablado de cómo es que le está llegando los combustibles al pueblito, en la sierra, de tal sitio, o recuerdo en mis épocas iniciales no llegaba a Puerto Maldonado, o en selva, muchas veces se ha tenido que importar para poder evitar el colapso económico de la región. Ahora, pero claro, cuando te escucho, y por eso ya mi pregunta... Entonces yo digo... ¿No? ¿Qué está pasando? Porque quienes salen inmediatamente a la primera crisis, que es seria, pero que tiene solución,
a decir, privaticemos, se olvidan que eso fue en los 90. Ya no estamos en los 90, estamos en el 2023 y el mundo está cuidando a algunas empresas que llamadas estratégicas porque hay una labor social al cual el Estado no puede renunciar. Boric acaba de anunciar que desaparecen las AFPs, ¿no es cierto?, en Chile. O sea, que queremos regresar a los 90. O sea, hay una falta de visión en general que es preocupante, ¿no? Precisamente creo que tenemos que enfocarnos en el tema de cuál es el propósito, el por qué estas empresas están allí y cuál es su rol, ¿no? Si todos trabajamos en un propósito para lograr el bienestar de toda la población y de todos en particular, y para eso tenemos que tener este liderazgo, ser conscientes de las acciones que vamos tomando, vamos a poder direccionar hacia dónde podemos avanzar con relación a esta empresa tan especial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se habla de estrategia, etcétera, pero ¿estrategia para qué? Ese es el punto, claro, ¿no? Porque si nos enfocamos a tener el propósito de lograr esta seguridad energética, también a propósito de desarrollar esta seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no?, como parte de este propósito de bienestar, es que podemos conjugar todos estos factores y decir, necesitamos una empresa fuerte que cumpla un rol, que cumpla con toda la transparencia y con toda la gobernanza el rol que debe tener para llevar energía para el desarrollo económico, energía para el crecimiento económico. Vamos a tener claro las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Entonces, se resume en una palabra, ¿no? Tenemos que tener el liderazgo para conducir al país en seguridad energética, conducir el país para el bienestar de la población. Quiero decirle a los televidentes que Ronald Leguz quizá, además de ser un hombre que está casi toda su vida en el sector, fue en los últimos años además gerente general de Petrotal, la empresa que justamente mostramos lo que está haciendo en el programa pasado y en este en Loreto. Y es, lo hemos dicho aquí, la empresa estrella, líder en la producción de petróleo en el Perú, y es una empresa peruana. O sea, todo es posible. El Perú es una oportunidad. Yo te felicito, Ronald, por lo que has hecho y estoy seguro que vamos a volver a tenerte en el programa porque hay mucho para hablar. Mucho, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Quédate conmigo. Voy a despedir el programa de inmediato. Por supuesto, deseándole el mayor de los éxitos a IPA en la Conferencia Anual de Ejecutivos 2022, que empieza pasado mañana. Tierra Adentro también estará presente, por supuesto, en el evento y ya les contaremos algunos detalles de lo que fue este encuentro empresarial tan importante. Déjenme despedirme con la frase de esta semana. Es de Jordan Peterson. Dice, cuando tienes algo que decir, y muestren por favor, exacto, el silencio es una mentira. Qué interesante. Cuando tienes algo que decir, el silencio es una mentira. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que el encuentro es aquí en ATV+, todos los domingos a las 7 en punto de la noche. Esta es su casa. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a vernos de nuevo la próxima semana, si Dios quiere.